Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la psicología en el siglo XIX. Hoy vamos a hablar sobre la fundación en 1879, con la creación de el primer laboratorio científico formado por Wundt. Sí, la psicología tiene un largo pasado, pero su historia ha estado muy corta, ya que más que todo la psicología empezó como ciencia en la investigación de la Universidad de Alemania que se llama Leipzig. Pero se tiene el conocimiento de que la psicología inició como ciencia por Wundt, ya que fundó el primer laboratorio científico en 1879. Aunque en realidad sabemos que la psicología se fundó tres veces, o trataron de fundarla tres veces. La primera fue con la psicología de la conciencia, que es con Wilhelm Wundt. La segunda, el psicoanálisis con Sigmund Freud. Y la psicología de la adaptación, que es una de las psicologías más importantes, con William James. Pero en sí, con la llegada de Wundt y el establecimiento del primer laboratorio fue que se fundó la psicología. Así lograron reemplazar las ideas o las especulaciones subjetivas que tenían los filósofos acerca de la mente por hallazgos científicos objetivos acerca de la psicología. Sí, asimismo también Sigmund Freud fue un gran precursor del psicoanálisis, como es la psicología de la inconsciente. Sí, en la psicología del inconsciente, que su autor destacado fue Sigmund Freud, que él solía decir que el psicoanálisis representa un gran golpe para lo que era la autoestima del ser humano, y él afirma esto diciendo que el ser humano en su propia demostración ya no es el amo y señor de su propia casa. Exactamente. Continuando con Wundt, también la historia de la psicología. Yo tengo algo que aportar, que una cosa importante para la fundación es que, bueno, ya sabemos que una de las bases fueron los filósofos como Aristóteles, Platón, Descartes, pero cuando ya William Wundt fundó la psicología, estuvo otros precursores, otros científicos precursores que ayudaron a formarla como ciencia, que son Edward Titchener. Edward Titchener, él fue un discípulo de Wundt, y él dio a conocer las ideas de Wundt a nivel europeo, para que la gente conociera que ya la psicología se está estableciendo como ciencia. Otro es William James. Él se conoce como el que fue el movimiento del funcionalismo, pero él también aportó que él decía que la psicología tenía que ser implementarse como actividades funcionales, actividades como la educación, la legislación y también para el comercio. Wundt fue quien convirtió la psicología o el estudio de la mente en una institución. Aunque sus obras no eran especialmente originales, la más famosa fue Fundamentos de la Psicología Fisiológica, en la que estableció una relación entre los procesos fisiológicos, que en los que se trataba de ver los fenómenos de la vida a través de tus procesos sensoriales, y la psicología, que intentaba mirar al individuo a través de sí mismo. Sí, exactamente. Así como acabas de decir que fue una alianza de la psicología con la fisiología, ellos trataban de adoptar ciertas técnicas metodológicas para basarse en la psicología, como también fenómenos fisiológicos, medirlos físicamente. Estaba también una frase bastante importante que fue psique logos, que era el estudio del alma, pero esa alma sobrenatural no tenía una cabida en ese entonces, y esa frase sería excluida para formar la psicología de la fisiológica. Un ejemplo de esto sería como el de la causa de la depresión crónica. Ese tiene ya también sus causas biológicas, como lo es la causa física y orgánica. Hablando también un poco de la psicología del inconsciente, podemos hablar también sobre Sigmund Freud, ¿no? Sí, que el trastorno neurótico más frecuente en la época de Freud fue la histeria, que más adelante comentaré sobre los estudios que él realizó sobre eso, pero en cuanto a la histeria, era una enfermedad que afectaba mucho a las mujeres, o se decía que era más común en las mujeres porque ellas eran las que tenían el útero. Y entre los síntomas más frecuentes en esta enfermedad se destacaban las contracciones, las convulsiones y las parálisis.
Independientemente de cuál fuera la realidad de la enfermedad, los médicos del siglo XXI empezaron a realizar trabajos para descubrir el origen de la enfermedad y los médicos del siglo XIX decían que la enfermedad tenía un origen desconocido. Luego Freud presenta un trabajo ante la Sociedad Psiquiátrica y Neurológica donde expresa que la histeria tenía una etiología psicológica, no física. Okay, y luego Freud, junto a su amigo Breuer, realizó un experimento donde... Sí, es un experimento, ahora que recuerdo, que es sobre la cura con palabras, que más prácticamente es como que usaba la palabra que le recordaba la enfermedad y eso ayudaba como que a reducir los síntomas, ¿no? Exactamente, sí, eso era. Luego para el año 1896 Freud presenta, como quien dice legalmente, el psicoanálisis y descubre que es una nueva técnica no hipnótica donde consistía que el paciente asociaba libremente, pues, y así se dio el psicoanálisis. Bueno, Freud influye bastante en la comunidad científica ya que sus teorías fueron muy controversiales e importantes. Muchos autores refutan estas teorías ya que Freud decía que toda conducta se ve influenciada por la motivación sexual. De hecho, sus teorías siguen siendo una de las más refutadas hasta el día de hoy por muchos diversos autores. Sí, exactamente. También podemos hablar, digamos, la psicología, una de las más influyentes y las más duraderas, que fue la psicología de la adaptación, William James, como estábamos hablando hace un principio. En este entonces también en Estados Unidos actuó un científico un filósofo realmente bastante importante que fue Charles Peirce, que fue uno de los más importantes y definía la psicología como pragmático, que es realmente buscar lo práctico en lo que es la teoría, en las creencias. En ese entonces la psicología estadounidense se volvió conductista y también la psicología, como lo hizo Peirce con la filosofía, fue cristalizada o digamos fue mantenida en el tiempo por lo que fue William James. Sí. Bueno, de hecho, William James empezó a elaborar su propia versión del pragmatismo como psicología, dejando ya atrás la filosofía. Eso fue en las décadas de 1870 y 1880. Su pensamiento inspiró a muchos estudiantes, como nunca lo había hecho la psicología escocesa, y Wundt, de hecho, inspiró más a la comunidad de estudiantes de psicología. Y marcó el estilo estadounidense en lo que es la psicología. La psicología de la adaptación surge más como el estudio de la introspección y ya pronto pasa a ser más sobre el estudio de la conciencia. También sobre la reflexión de la conciencia. En esa época de Charles Peirce y William James hablaban sobre que la conciencia basada en la misma conciencia era inútil. Y por eso fue que aplicaron el pragmatismo hacia todas estas prácticas, ya que se necesitaba un fenómeno físico, como estábamos hablando con Wundt, necesitaba los fenómenos fisiológicos, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, James descubrió que el contenido de la conciencia es menos importante que lo que ella hace. O sea, su función es mucho más importante que su contenido. La función de la conciencia es elegir. Y bueno, ella elige actuar siempre dirigida a un fin. Exactamente, y así es el fin, es pragmático, por eso fue Charles Peirce, era pragmático y así fue que unió lo que es la fisiología con la psicología. Entonces, concluyendo, ¿qué podríamos concluir, por ejemplo, con Sigmund Freud, el psicoanálisis? Sí, bueno, para recordar lo que ella dijo de que Sigmund Freud era controversial e influyente, podemos decir que él fue el precursor de la cura de la histeria en su momento, pues gracias a los experimentos que realizó con sus amigos. Bueno, yo más que todo con la Fundación de la Psicología podemos entender que, bueno, lo que ya había mencionado antes, que la gran historia y los grandes personajes que han formado este camino a que la psicología se reconozca como ciencia, pues es importante que ver que cómo el pasado ayuda a dar las bases
para que se tome en serio, ya que antes teníamos entendido que que la filosofía era sobre el conocimiento del todo, pero también sobre lo metafísico. Y la psicología puso las bases para que se mantenga nada más y nada menos en el campo del hombre, de la mente. Totalmente. Y con Wundt, ¿qué podemos concluir? Bueno, realmente con Wundt se puede concluir que él fue el precursor de lo que ahora conocemos como psicología, porque él fue el primero en instalar sus laboratorios, el primero en realizar estudios y dirigidos solamente al estudio de la mente, porque las filósofas hablaban más que todo en niveles generales, pues no decían nada objetivo acerca del estudio de la mente. Pero con la llegada de Wundt y el inicio, marcó el inicio de todo lo que conocemos ahora como psicología. Totalmente. Y como acaba de concluir Valeria, y bueno, hemos abarcado también mucho el punto de la psicología de adaptación, que importa más el contenido, la función de la conciencia, más no su contenido. Quería también entonces terminar toda esta discusión sobre la psicología en el siglo XIX con una frase que decía: una psicología que puede curar un caso de melancolía o acabar con una demencia delirante crónica sería sin duda preferible a la más maravillosa comprensión de la naturaleza del alma. Las ideas verdaderas son relevantes para vivir. Entonces podemos concluir que la psicología dio bastante que hablar en ese entonces. Fue largo el proceso, pero corta la historia, ¿no? Sí. Nosotros con mis compañeros Valeria Ilacio, José Hernández, Isabela Salazar, Miguel Magallanes en persona, María Andrea Nieto, nos ha encantado explicarles un poco sobre la psicología, sus procesos, golpes y ahora en la actualidad cómo se encuentra en el mundo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Muchísimas gracias y denle like a nuestro video. O sea,